Hola, bienvenidos a Sueños en Hilo. Hoy vamos a realizar este osito navideño. Se hace con poco material y es un detalle muy bonito para regalar o vender en estas navidades. Los materiales que vamos a usar son hilo color beige, rojo, blanco y marrón, relleno sintético, una aguja de crochet de 2.5 milímetros, corta hilos, aguja lanera, unos ojitos de seguridad de 6 milímetros y opcional un hilo dorado para ponérselo aquí en la cabeza para colgar. Además vamos a usar un poquito de hilo de bordar de color negro para hacerle la naricita. Y con todo listo, comenzamos. Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos bien el anillo, pasamos a la vuelta 2, donde iniciamos con un punto bajo, colocamos un marcador en este punto para marcar el inicio de la vuelta y aquí mismo hacemos otro punto bajo. Esto es un aumento. Ahora realizaremos un aumento sobre cada punto de la vuelta anterior, es decir, haremos 2 puntos en cada punto. Al terminar esta vuelta tendremos un total de 12 puntos. Si estás iniciando en el crochet o los amigurumis, te recomiendo que cuentes el total de puntos al finalizar cada vuelta. Ya estoy en mi último aumento, un punto y 2. Iniciamos la vuelta 3 con un punto bajo, colocamos nuevamente el marcador en el primer punto y en el punto que sigue haremos un aumento. Y repetimos un punto bajo y en el que sigue un aumento. Esta secuencia de un punto bajo y un aumento la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 18 puntos bajos. En la vuelta 4 haremos un punto bajo en el primer punto, colocamos el marcador, un punto bajo en el segundo punto y en el punto que sigue haremos un aumento. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos. Pasamos a la vuelta 5, donde realizaremos 3 puntos bajos y un aumento. Este es mi primer punto, segundo, tercero y un aumento. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo, tercer punto bajo y un aumento. Esta secuencia la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 30 puntos. Pasamos a la vuelta 6, donde haremos un punto bajo, 2, 3 y 4. Y en el punto que sigue hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Y volvemos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Esta secuencia de 4 puntos bajos y un aumento la haremos durante toda la vuelta y al finalizar esta vuelta tendremos 36 puntos. De la vuelta 7 a la vuelta 12 vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, vamos a hacer 6 rondas sin aumentar ni disminuir. Haremos 6 vueltas sin variación, solo puntos bajos. Haré una pausa y continúo cuando haya finalizado estas 6 vueltas.
Ya aquí tengo mis 6 vueltas de puntos bajos. Ahora comenzaremos con las disminuciones. Comenzamos la vuelta 13 haciendo 4 puntos bajos. Primer punto, 2, 3 y 4. Y hacemos una disminución. Y repetimos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a hacer esta secuencia de 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 30 puntos. Antes de continuar con la vuelta que sigue, vamos a colocar los ojitos de seguridad. Tenemos ubicado el marcador en el centro en la parte de atrás. Unimos así la pieza y por la parte de adelante colocaremos los ojitos. Vamos a ubicarlos entre las vueltas 9 y 10. Contamos a partir del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre estas dos vueltas. Ahora, este es mi centro aproximadamente y vamos a ubicar a 7 puntos de distancia uno del otro. Pongo mi primer ojito aquí y ahora cuento 7 puntos bajos. Contamos este como el primer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí colocamos el otro ojito. Si en vez de ponerle ojitos vas a bordarlos, puedes hacerlo en esta misma ubicación. Colocamos el seguro y continuamos tejiendo. Iniciamos la vuelta 14 y hacemos 3 puntos bajos, primer punto y colocamos marcador, 2 y 3 y a continuación una disminución y volvemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Esta secuencia de 3 puntos bajos y una disminución la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos. Antes de continuar cerrando, vamos a rellenar bien. Continuamos con la vuelta 15 donde realizaremos 2 puntos bajos y una disminución. Este es mi primer punto, segundo y una disminución. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo y una disminución. Esta secuencia la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos. Antes de pasar a la próxima vuelta terminamos de rellenar. Acomodamos bien el relleno para que no se nos vaya a enredar con los puntos. Y continuamos. En esta vuelta haremos la secuencia de un punto bajo y una disminución. Y al finalizar la vuelta tendremos un total de 12 puntos. Un punto bajo y una disminución. Y repetimos un punto bajo y una disminución hasta llegar al final. Llegamos a la vuelta 17 donde realizaremos solo disminuciones, 6 disminuciones en total, pero esta vez lo haremos por la cadena de atrás, solo tomando la cadena de atrás del punto. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos la aguja por el medio del punto, tomando solo la cadena de atrás, del medio del punto hacia afuera. Y ahora tomamos el siguiente punto de afuera hacia adentro. De igual forma tomando solo la cadena de atrás. Tomamos hilo, sacamos estas dos cadenitas, volvemos a tomar hilo y volvemos a sacar las dos cadenas que nos quedan en el gancho. Y repetimos, tomamos la cadena de atrás desde el centro del punto hacia afuera, tomamos la primera cadenita y del siguiente punto tomamos la cadena de afuera hacia adentro.
Esto lo haremos siempre por la cadena de atrás del punto. Tomamos hilo, sacamos estas dos cadenitas, volvemos a tomar hilo y sacamos las otras dos. Nuevamente tomamos la cadena de atrás del punto que sigue desde el centro del punto hacia afuera y del siguiente punto de afuera hacia adentro. Y terminamos de hacer el punto. Esto lo haremos un total de 6 veces hasta terminar la vuelta. Para finalizar, vamos a cerrar con la aguja lanera, pasando la aguja por la cadena de adelante de cada punto. Pasamos la aguja y tiramos del hilo hasta llegar al último punto y perdemos el hilo. Para hacer la ropa del osito, vamos a trabajar por la cadena de adelante de la vuelta 16, por la cadena que nos quedó libre. Vamos a tomar el hilo blanco, lo insertamos en el primer punto de la cadena de adelante de la vuelta 16 y levantamos dos cadenas, 1 y 2. Tomamos hilo y en este mismo punto vamos a hacer un punto alto. Tomamos hilo, sacamos las dos primeras cadenitas, volvemos a tomar hilo y sacamos las otras dos cadenas. Este es mi primer punto alto. Las dos cadenitas que hicimos al inicio no cuentan como punto. Ahora, en el siguiente punto, vamos a hacer un aumento de puntos altos. Es decir, haremos 2 puntos altos en este mismo punto. Este hilito que tengo aquí lo voy a ir escondiendo a medida que voy tejiendo. Y hacemos un punto alto y aquí mismo otro punto alto. En el punto que sigue, hacemos un punto alto. En el otro punto, hacemos nuevamente un aumento. Vamos a realizar durante toda la vuelta la secuencia de un punto alto y un aumento de puntos altos. Y seguimos un punto alto y un aumento. Un punto alto y un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 18 puntos altos. Recuerden que las dos cadenitas de inicio no cuentan como punto. Y este es mi último aumento de la vuelta. Aquí tengo las dos cadenas que hice al inicio que no cuentan como punto. Y este que tengo al lado es mi primer punto alto. Por aquí vamos a cerrar la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto alto. Introducimos la aguja por el primer punto alto y ahora tomamos el hilo marrón y vamos a cerrar ese punto deslizado con este hilo. Estiramos los hilos para que quede bien ajustado el cambio de color y vamos a hacer un nudito aquí entre los hilos para que no se nos vayan a soltar. Ya aquí tengo insertado el nuevo color. El hilo blanco yo no lo voy a cortar. Ahora vamos a levantar una cadena y en este mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. En el punto que sigue hacemos otro punto bajo y continuamos haciendo puntos bajos alrededor de esta vuelta. Vamos a tejer en total 18 puntos bajos. Haré una pausa y continúo cuando esté finalizando esta vuelta. Y este es mi último punto bajo, el punto 18. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta es la cadena que levanté al inicio y este es mi primer punto bajo. Vamos a hacer un punto deslizado a través del primer punto bajo. Inserto la aguja, tomo el hilo blanco que no lo había cortado y realizo el punto deslizado con el hilo blanco. Y ya tengo el nuevo cambio de color. Tiro del hilo marrón para que quede bien ajustado el punto. Y ahora levanto con dos cadenas, 1
y 2. Estas dos cadenas no me van a contar como punto en la vuelta y vamos a hacer en el mismo lugar un punto alto. Miren lo que vamos a hacer. Para no cortar el hilo que acabamos de cambiar, vamos a ocultarlo alrededor de 2 puntos, es decir, lo arrastramos alrededor de 2 puntos. Ya tengo mi primer punto alto. En el punto que sigue vamos a hacer otro punto alto. Y aquí suelto el hilo marrón. Y en el otro punto vamos a hacer un aumento de puntos altos. 2 puntos altos en este mismo punto. Volvemos a hacer un punto alto. En el punto que sigue otro punto alto. Y a continuación un aumento. Un punto alto y otro punto alto en el mismo lugar. Y continuamos con esta secuencia de 2 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos altos. Finalizada la vuelta volvemos a hacer lo mismo para el cambio de color. Estas son mis dos cadenas que no cuentan y este es mi primer punto alto. Aquí en este punto es que vamos a tomar el hilo marrón y realizamos un punto deslizado. Tiramos de ambos hilos para que quede ajustado el punto. Miren cómo va quedando por dentro. Ahora con el hilo marrón volvemos a hacer una cadena de altura y en este mismo punto donde habíamos hecho el punto deslizado, hacemos un punto bajo. En el punto que sigue volvemos a hacer un punto bajo y continuamos haciendo puntos bajos durante toda esta vuelta. Y al finalizar tendremos 24 puntos bajos. Al finalizar la vuelta volvemos a hacer lo mismo, saltamos la cadena y a través del primer punto bajo tomamos el hilo blanco y hacemos un punto deslizado. Levantamos dos cadenas, 1 y 2, que no van a contar como punto alto y en este mismo lugar vamos a realizar un punto alto. En el punto que sigue, volvemos a hacer otro punto alto. Vamos a realizar 5 puntos altos en total. 2, 3, 4 y 5. Y en el punto que sigue vamos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. Y volvemos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un aumento. Esta secuencia la vamos a hacer durante toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 28 puntos altos. Esta es la última vuelta de la camiseta. Al finalizar cerramos con un punto deslizado, esta vez con el propio color blanco, y cortamos el hilo. Ya aquí yo finalicé la pieza con un cierre invisible y miren cómo quedó por dentro. Ya corté todos los hilitos que quedaban sueltos. Ahora vamos a tejer el pantalón. Aquí me habían quedado 28 puntos. Ahora vamos a unir la pieza de esta forma y vamos a buscar el punto medio de la parte de atrás. Aquí debo tener 14 puntos, por lo tanto vamos a buscar el punto 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí vamos a insertar el hilo rojo. Y vamos a levantar dos cadenas, 1 y 2. Tomamos hilo y en este mismo lugar vamos a realizar un punto alto. En el punto que sigue, volvemos a hacer un punto alto. Y vamos a continuar realizando puntos altos por toda la vuelta.
En total vamos a realizar 28 puntos altos. Finalizada la vuelta, saltamos las 2 cadenas de inicio y hacemos un punto deslizado en el primer punto alto. Levantamos 2 cadenas, 1 y 2, y aquí mismo vamos a realizar un punto alto. En el punto que sigue, hacemos otro punto alto. Vamos a hacer en total 14 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Estos son mis 14 puntos altos. Aquí he llegado al medio de la pieza. Esta será la primera pata del pantalón. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Aquí tengo las 2 cadenas que hicimos al inicio, que no cuentan, y al lado tengo mi primer punto alto. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a levantar con 2 cadenas y aquí mismo vamos a hacer un punto alto. Este es el primer punto alto de la vuelta y vamos a continuar haciendo puntos altos sobre cada punto de la vuelta anterior hasta finalizar. Vamos a hacer en total 14 puntos altos. Este es mi último punto alto de la vuelta y ahora para cerrar hacemos un punto deslizado en el primer punto alto que hicimos y cortamos el hilo. Y aquí finalizamos la primera pata del pantalón. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer 14 puntos altos alrededor, iniciando por este punto que tenemos aquí. Vamos a contar para comprobar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí tengo mis 14 puntos. Ahora vamos a dejar una hebra larga para después coser el agujero que nos ha quedado entre las 2 patas, este agujerito que nos queda aquí. Entonces insertamos la aguja por el primer punto que nos queda libre, justo al lado de la pata que ya tenemos hecha. Insertamos el hilo y levantamos con 2 cadenas, 1 y 2. Y en este mismo lugar vamos a hacer un punto alto. Recuerden que las 2 cadenas que hacemos al inicio no cuentan como punto. Ahora vamos hacia el frente y tejemos un punto alto en la primera cadena que tenemos libre, justo al lado de la patica que ya tenemos hecha. Y continuamos haciendo puntos altos. Esta es mi tercera, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora vamos a realizar un punto deslizado por el primer punto alto. Recuerden, saltamos las 2 cadenas y sobre el primer punto alto hacemos el punto deslizado. Levantamos 2 cadenas y aquí mismo hacemos el primer punto alto de esta otra vuelta.
En el punto que sigue hacemos otro punto alto, segundo punto alto, tercero, cuarto, y continuamos haciendo puntos altos por toda la vuelta, 14 puntos altos en total. Finalizamos esta vuelta haciendo un punto deslizado sobre el primer punto alto de la vuelta y cortamos el hilo. Y ya tenemos el pantalón hecho. En una aguja lanera insertamos el hilo que dejamos al inicio de la segunda pata y vamos a coser este abiertico que nos quedó aquí. Este agujerito vamos a coserlo ahora. Vamos a dar unas puntaditas tomando una cadena de ambos puntos altos y vamos a cerrar de esta forma ese abiertico que nos quedó. Al finalizar rematamos y escondemos el hilo entre los puntos. Para finalizar y que quede más pulido, con una aguja lanera vamos a aplicar un cierre invisible. ¿Qué hacemos? Saltamos el primer punto de la vuelta, este que tenemos aquí, lo saltamos, vamos al punto siguiente y pasamos la aguja atravesando el punto, atravesando toda la cadena. Ahora, por el punto donde salió el hilo, por aquí, vamos a introducir en el medio la aguja hacia atrás. Y listo. Lo que hicimos fue replicar este primer punto de la vuelta. Ahora vamos a esconder la hebra insertándola entre los puntos. Aplicamos un remate y terminamos. Para hacer los pies iniciamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de este hilo y yo voy a usar este mismo hilo como marcador para marcar el inicio de la vuelta. Pasamos a la segunda vuelta donde tejeremos 6 aumentos, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos un punto bajo y en este mismo lugar tejemos otro punto bajo. En el punto que sigue volvemos a tejer 2 puntos bajos. Y así hacemos hasta finalizar la vuelta, que tendremos un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 3 iniciamos con un punto bajo. En el punto que sigue hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Continuamos con un punto bajo y en el que sigue un aumento, un punto bajo y un aumento. Esto lo repetiremos hasta terminar la vuelta, esta secuencia de un punto bajo y un aumento, y al finalizar tendremos 18 puntos. En las vueltas 4 y 5 vamos a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Vamos a realizar 2 vueltas de 18 puntos bajos cada uno. Pasamos a la vuelta 6 donde haremos un punto bajo y a continuación una disminución. Un punto bajo y una disminución. Esta secuencia la haremos durante toda la vuelta, un punto bajo y una disminución, y al finalizar tendremos 12 puntos. Antes de continuar cerrando pondremos un poquito de relleno y en la vuelta 7 haremos 6 disminuciones. Primera disminución, segunda disminución, tercera disminución y continuamos hasta hacer 6 disminuciones y antes de terminar, si hiciera falta, le pondremos más relleno. Al terminar dejamos una hebra larga de aproximadamente 45-50 centímetros y ensartamos este hilo en una aguja lanera. Ahora para terminar de cerrar pasamos la aguja por la hebra de adelante de cada punto.
solo por la hebra de adelante y vamos tirando del hilo para que se vaya cerrando el agujerito que nos ha quedado. Al terminar, sacamos la aguja lanera y haremos lo siguiente. Atravesamos con el crochet esta última vuelta que hemos hecho, tomamos el hilo y lo traemos hacia enfrente. Ahora vamos a hacer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y listo, ya tenemos un piecito. Ahora hacemos otro igual a este. Para hacer las manos iniciamos con un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo. En la vuelta 2 haremos 5 aumentos, un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. En el punto que sigue volvemos a hacer un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Y continuamos haciendo 2 puntos bajos en cada punto hasta finalizar la vuelta, que tendremos un total de 10 puntos. En las vueltas 3 y 4 vamos a tejer estos 10 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Finalizadas las 2 vueltas de puntos bajos rellenamos y continuamos con la vuelta 5, donde realizaremos 5 disminuciones. Primera disminución, segunda disminución, tercera disminución, cuarta y quinta. Dejamos una hebra larga y cortamos el hilo. Ahora terminamos de cerrar con la aguja lanera, como mismo hicimos con las paticas. Pasamos la aguja por la cadena de adelante de cada punto y tiramos del hilo. Para finalizar, atravesamos con el ganchillo esta última vuelta, tomamos el hilo y realizamos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya tenemos un bracito. Hacemos otro igual. Las orejas son muy sencillas. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora alamos este hilo para cerrar el anillo, pero no lo apretamos demasiado para que nos quede de esta forma y hacemos otro igual. Con hilo blanco tejemos el hocico, iniciamos haciendo un anillo mágico y dentro tejemos 6 puntos bajos. En la segunda vuelta haremos 6 aumentos y finalizamos la vuelta con 12 puntos. Iniciamos la vuelta 3 haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Continuamos con 3 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Continuamos con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y volvemos a hacer 3 aumentos. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Y finalizamos con un punto bajo. Al terminar esta vuelta tendremos 18 puntos. Ya tenemos todas las piezas tejidas, ahora vamos a coserlas. Comenzaremos bordando la nariz. Se habrán dado cuenta que esta pieza es de forma ovalada y la vamos a ubicar de esta forma. El final de la vuelta me quedó hacia abajo. Yo previamente realicé un cierre perfecto. Miren qué bien queda.
Ahora con hilo de bordar negro vamos a tejer la nariz. Este es mi anillo mágico y esta es la primera vuelta. Por en medio de estas dos vueltas y de atrás hacia adelante vamos a introducir la aguja. Ahora vamos a hacer dos líneas en forma de V o en forma de triángulo invertido. De esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir todo ese espacio. Vamos dando puntadas y vamos acomodando a nuestro gusto. Para finalizar vamos a trazar una línea en la parte superior de la naricita para que quede mejor definida. Así de esta manera. Ahora volvemos a la parte de abajo de la nariz y vamos a trazar una línea hacia abajo hasta el centro del anillo mágico. Y ya tenemos el hocico listo. Ahora vamos a hacer un nudo entre los hilitos para que no se vaya a zafar el bordado. Miren qué lindo queda. Esta pieza no la vamos a rellenar. Vamos a ubicarla aquí en la cabeza, entre los dos ojos. Justo en la vuelta que queda entre los dos ojos, ahí vamos a ubicar la parte de arriba del hocico. Vamos a auxiliarnos con alfileres para que no se nos vaya a mover la pieza y poderla coser. ¿Cómo lo hacemos? Insertamos la aguja por la cabeza, tomando una hebra de la cabeza, de esta forma, y luego lo pasamos por el hocico, tomando un punto del hocico. Vamos a ir dando puntadas sobre esta pieza. Atravesamos el punto que sigue y tomamos una hebra de la cabeza. Nuevamente atravieso con la aguja el punto que sigue del hocico y pasamos al punto de al lado, lo atravesamos para tomar una hebra de la cabeza. Esta hebra de la cabeza que tomemos debe ser lo más cerca de la pieza del hocico o por debajo de esta para que no se vea la costura. Como pueden ver, no se nota la costura. Y continuamos cosiendo de esta misma forma sobre la pieza del hocico hasta llegar al final. Miren cómo ha quedado. Pasamos a coser los pies. Primeramente tener en cuenta que la cadena quede recta, que no se tuerza. Ya yo tengo insertado en una aguja lanera el hilo que nos había quedado y lo que vamos a hacer es pasar la aguja lanera por la ropita del osito y lo vamos a sacar por un punto de la cabeza, por cualquier punto. Vamos tirando del hilo. Las cadenas nos deben quedar hacia enfrente. Aquí apenas nos quedarán por fuera de la ropita del osito 2 o 3 cadenas. Insertamos en la aguja lanera el hilo de la otra patica y hacemos lo mismo. Pasamos la aguja por dentro de la ropita del osito y atravesamos la cabeza. Vamos a comprobar que nos queden las paticas a la misma medida, que nos queden iguales. Si deseas puedes estirarlas un poquito para que se vean un poquito más las cadenas. Eso ya es a gusto de cada cual. Ahora voy a reforzar dando unas puntadas en la cabeza, unas puntadas bien discreticas que no se note. Así lo fijamos mejor a la cabeza. Y para finalizar, hacemos un nudo entre ambos hilos. Para coser las manos vamos a insertar el hilo que nos quedó en una aguja lanera y vamos a coserlo en el costado entre la última vuelta de la cabeza y la primera de la ropita. Por ahí vamos a introducir la aguja, vamos a pasarla por este punto. Ahora lo que vamos a hacer es fijarla tomando la última cadeneta, atravesamos la última cadena y ahora lo que vamos a hacer es fijarlo dando unas puntadas hacia ambos lados. Lo pasamos por el punto de al lado de la cabeza, atravesamos por ahí,
Ahora volvemos a pasar por la última cadena y vamos a fijarlo en el otro lado. De esta forma fijamos ambos brazos. Vamos a tirar del bracito para comprobar que quedó firme y ahora cosemos el otro brazo de la misma forma. Para finalizar, hacemos un nudo entre los hilos que nos quedaron. Las orejitas nos quedaron de esta forma, como habíamos dicho anteriormente, no apretábamos el anillo y esta parte es la que nos va a quedar pegada a la cabeza. Vamos a ubicarla en la vuelta 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí, entre estas dos vueltas, entre las vueltas 5 y 6, vamos a coserlo aquí. Vamos a dar aquí la primera puntada. Atravesamos ese punto. Y ahora tomamos el punto que sigue por la vuelta que sigue de la cabeza, por aquí. Atravesamos por el medio del anillo mágico. Tomamos nuevamente una vuelta de la cabeza. Y finalizamos tomando el último punto bajo de la orejita. Aquí solo necesitamos fijarlo en 3 puntos. Como es pequeñita, no hace falta mucho más. Para asegurar bien, damos otras puntadas sobre la misma costura que ya hemos hecho y cosemos de igual forma la otra orejita. Y así nos ha quedado este tierno osito. Así quedó por detrás. ¿Qué les ha parecido? Déjenme saber en los comentarios. Ahora solo nos queda ponerle el gorrito de Navidad. Este gorrito ya lo hemos tejido en un video anterior. Si aún no lo has visto, te dejaré el enlace en la descripción de este video. Vamos a coserlo. Para eso le dejamos este hilo al inicio y vemos cómo queda. Y ya está listo para colgar. Yo le puse un hilo dorado, pero si no tienes puedes ponerle un hilo rojo, blanco o beige para que combinen con el osito, o puedes tejerle unas 25 o 30 cadenas. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y déjame algún comentario. Nos vemos en un próximo video. Bye.